Muy buenas compañeros y compañeras y bienvenidos a una clase de informática. En este caso vamos a ver las ACES, ¿vale? Base de datos. Y para ello, pues bueno, me voy a apoyar aquí del programa y vamos a ir viendo la teoría para que todos juntos podamos ir viéndolo también visualmente, ¿vale? Bueno, lo primero es hablar de qué es una base de datos, ¿vale? En sí. Porque puede ser que a lo mejor tanto para programas como Excel o Word, pues lo tengamos muy normalizado porque son programas que vemos en nuestro día a día, pero en cuanto a Access, pues quizás sea el programa más desconocido, ¿no? Que por no tener transferencia directa con nuestro día a día, pues a lo mejor si no trabajamos en algo relacionado directamente con la gestión de los datos, pues no estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, como veis aquí, que es una base de datos y un sistema de gestión de bases de datos, o sea, SGBD a partir de ahora, la sigla. Bueno, pues una base de datos lo que hace es organizar la información, ¿vale? Para que cuando tú le preguntas al programa por algo, directamente te lo muestre de una forma rápida, gráfica y bueno, y visual, ¿no? Que sea lo más clara posible. Entonces, eso es una base de datos. Ahora necesitamos un programa, ¿no? En este caso es ACES, que es el sistema que gestiona las bases de datos, ¿vale? Entonces, por lo tanto, ACES es el software que permite gestionar y utilizar las bases de datos y de forma efectiva. Aquí vemos la interfaz, que es la misma que os estoy enseñando yo aquí ahora, de ACES. Y bueno, que sepamos, vamos a ir viendo aquí, este párrafo es muy importante, este que viene aquí de esta pregunta, porque aquí se resume absolutamente todo por lo que vamos a hablar, en lo que vamos a hablar de este programa y por lo tanto es lo que entra en nuestro examen, ¿vale? Básicamente. Bueno, como digo, Microsoft Access 365 es una base de datos, ¿vale? Hay muchos tipos de base de datos, ¿vale? Pero este es de tipo relacional, ¿vale? O sea, vamos a ir relacionando una tabla con la otra, ¿vale? Un dato de un lado y de otro para, pues bueno, para gestionar esos datos, ¿no? Al final es lo que intentamos con Access. Bueno, ¿cómo se organizan? Pues como hemos dicho, en tablas, ¿vale? A esas tablas van a tener diferentes registros. ¿Qué son los registros? Por ejemplo, si yo tengo una tabla de la compra, pues bueno, vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Yo tengo la lista de alumnos de Influencer de la memoria. Pues cada registro va a ser cada uno de vosotros, ¿no? Que estáis, que pertenecéis a Influencer de la memoria. Entonces, pues Pepito, número 1. Manolo, número 2. Sofía, número 3. Carolina, número 4. Así, ¿no? Y al final todo eso van a ser registros. Dividido en campos. ¿Qué son los campos? Bueno, pues porque yo te he registrado a ti, ¿no? Pepita o Pepito, pero ya está, solo pongo Pepito. O de Pepito también necesito saber su nombre, su apellido, pues su DNI, su dirección, su teléfono, su correo. Bueno, pues todas esas categorías que necesitamos acerca de los registros y que englobamos en tablas son los campos, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a ver dentro de los campos? Pues bueno, vamos a ver los diferentes tipos de datos. O sea, esos campos al final están hablando con un formato, o sea, estamos hablando de una categoría, ¿no? De algo concreto, de un registro, de una persona. Ahora, ¿va a ser igual el tipo de dato que yo le ponga por ejemplo, el nombre que el que le ponga a el DNI? Que al final son números, y el nombre es texto? Pues no, va a cambiar. Entonces el tipo de datos va a ir cambiando dependiendo del campo que yo quiera saber de ese registro, ¿no? De esa persona. ¿Vale?
Bueno, luego por otro lado vamos a tener máscaras de entrada y reglas de validación, que al final son condiciones, ¿vale? Que yo le quiero poner dentro de cada campo que deben cumplir, ¿vale? Para que sean aceptables que yo ponga un registro en un campo concreto, ¿vale? Yo le puedo decir, mira, o sea, al final las máscaras de entrada y reglas de validación es simplemente pues para que yo cuando quiera poner, por ejemplo, quiero poner un número de teléfono, pues el número de teléfono tiene 9 números, ¿no? Por lo menos aquí en España, ¿no? Pues si le pongo 11, ese campo va a estar mal, o sea, ese registro va a estar mal, ¿no? Entonces, bueno, esos filtros al final que yo le pongo a los campos para que pues estén bien puestos, ¿no? Para asegurarnos de que se está completando bien. Entonces, bueno, hemos dicho también que el ACES es un modelo tipo relacional, claro, porque las tablas se van a relacionar entre sí para que toda la información tenga sentido. Por ejemplo, si seguimos con el listado de alumnos de influencers de la memoria, pues a lo mejor tengo también tener otra tabla con las distintas especialidades que tengo, ¿no? Y que entonces cada especialidad, ¿no? Se van a relacionadas con los alumnos. O también puedo tener un listado de los profesores que tengo. Y esos profesores van a estar relacionados con las tablas de alumnos, de listados. Son, como digo, modelos de tipo relacional. Vale. Más cosas. Además de crear y organizar la base de datos, podemos añadir expresiones. Efectivamente, porque a lo mejor uno de los campos es tan sencillo como poner un nombre. Pero imagínate que yo ahora quiero poner los pagos. Y los pagos tienen una parte que es el pago y luego pues, a lo mejor tiene otra que es el IVA, ¿no? Y yo quiero separar. Entonces, para calcular el IVA, pues tengo que sumar al cálculo el 21%. Pues bueno, que sepamos que con las expresiones yo puedo también configurar campos, en este caso de tipo numérico, ¿vale? Para realizar los cálculos que yo considere, ¿vale? Los veremos también qué podemos hacer con las expresiones. ¿Qué más cosas vamos a ver? Pues bueno, vamos a ver tres aspectos aquí que se llaman formularios, consultas e informes, bueno, que al final tienen que ver con la entrada, la visualización o sea, la entrada y la salida de datos, ¿vale? Como un formulario, pues el típico, ¿no? Que como alumno de influencia de la memoria, pues rellena este formulario para que puedas registrar tus credenciales, ¿no? O las consultas, que las consultas que a lo mejor que yo quiero hacer una consulta y pongo, a ver, voy a ver el listado de alumnos que están en la especialidad de tal, ¿no? Que al final con las consultas pues podemos ver la información específica según lo que, pues efectivamente según el tipo de consulta, ¿no? Dependiendo de lo que yo quiera ver o quitar o poner o modificar o simplemente seleccionar. Vale. Y luego los informes. Pues una vez que tengo ya la información, ¿vale? Pues la forma tradicional que yo tengo pues, para ver esos resultados, ¿no? Pues son mediante informes, ¿vale? Que nos lo transmiten de una forma pues ordenada, ¿vale? Y nos lo presentan estupendamente. Bueno, que sepamos también, aunque aquí no vamos a entrar mucho, simplemente que bueno, que ACES 365 incluye componentes como las macros, ¿vale? Que lo vamos a hacer a través de Visual Basic, ¿vale? Y que al final las macros nos permiten programar, ¿vale? Ciertas funcionalidades, ciertas acciones que queramos un poco más avanzadas, ¿no? Por las que vamos, no solo quedarnos con las que vamos a ver aquí, que a lo mejor pueden ser, entre comillas, sencillas, sino, pues bueno, programar que haga más funcionalidades de las que, pues, tenemos. Entonces eso mediante programación, ¿vale?
con Visual Basic para aplicaciones, pues que sepamos que lo podemos hacer, aunque no es objeto en este curso. Vale, tipo de extensiones, aquí lo tenemos. ACC-DB, ¿vale? De lo que es el documento normal. Ahora, si es un documento tipo plantilla, pues tendrá otra extensión, ¿vale? La veremos un poquito más adelante. ¿Vale? Pues bueno, pues ya lo vemos. Ya lo tenemos prácticamente todo, ¿no? Lo que vamos a ver. Ahora sí, muy importante, antes de empezar de lleno a hablar un poco de la composición. Una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta antes de empezar a trabajar es que podemos ver la información a través, o sea, en cuanto al manejo del programa, y tenemos esta opción aquí de vistas en la que podemos ver las diferentes vistas que tenemos a la hora de trabajar y de gestionar un poco la información. Vamos a tener la vista de hoja de datos, que al final va a ser la hoja de lleno que tengamos, lo veis aquí, la hoja, la tabla directamente. Aquí vamos a ver todas las columnas con los campos y aquí todas yo lo diré, los registros, ¿vale? De lo que sea, de la tabla que sea. Y luego en la vista diseño vamos a poner, por ejemplo, aquí clientes, bueno, para nombrar la tabla. Pero si nos vamos a la vista de diseño, esta que aparece aquí, pues es la opción que tenemos para configurar los campos, ¿vale? Esto es súper importante porque al final, dependiendo de si estamos tratando con tablas, con consultas, con formularios, pues se nos van a abrir diferentes vistas. Por ejemplo, si estamos trabajando con un formulario, pues que sepamos que vamos a tener, además de estas vistas, ¿no? Pues una vista formulario o, en fin, o luego vista informes, ¿vale? Que va a ir cambiando. Entonces, todas las vistas posibles que tenemos, dependiendo de si está la consulta, formulario, informe, etcétera, pues son todas estas que aparecen aquí. Vale, bueno, siguiente. ¿Cuál es la composición de ACCESS 365? Los registros, como hemos dicho, absolutamente todas las filas, ¿vale? Que vamos a ver aquí en la tabla. Los campos, como he dicho, aquí en vista de diseño, los campos uno tras otro. Ahora, clave primaria y clave foránea. Esto es importante y esto hay que entenderlo bien. Bueno, las relaciones sabemos lo que son, ¿no? Que las conexiones entre una tabla y otra tienen las tres que ver, ¿vale? Y os voy a poner el siguiente ejemplo. A ver, yo cuando estoy tratando con un listado de alumnos, por ejemplo, le pongo un identificador, ¿no? Le pongo un ID, un identificador, para que cuando hable de Pepito, yo sepa que es el número 1. Y así me aseguro que no va a duplicarse ese registro, ¿vale? Entonces, a ese campo, por así decirlo, normalmente le doy la propiedad de la clave primaria. ¿Por qué? Porque a ese campo es el que identifica de alguna manera única ese registro. Entonces, ese campo no puede tener valores nulos. Yo a Pepito no puede ser el 0 o no puede no tener un identificador. No, lo tengo que identificar. ¿Vale? Entonces, de esa manera cada tabla debería de, pues tener esa clave primaria que es la que se asegura que no se va a repetir. Normalmente esa clave puede ser identificador o ID o clave, ¿no? Y entonces literalmente se lo ponemos, le decimos, mira, clave principal, plan, al ID, ¿vale? De la tabla de clientes. Ya después, ¿no? Una vez que yo ya he escrito sobre este campo, ya entonces sí pongo pues el nombre, el apellido, ¿no? de clientes. Y ya lo que sea, dirección, ¿vale? Muy importante, el ID normalmente se pone, en cuanto al tipo de datos del ID, ¿vale? Que va a ser nuestra clave primaria o PK,
se le puede el tipo de dato numeración, autonumeración. ¿Por qué? Ahora veremos todos los tipos de datos que tenemos, pero este tipo de datos de autonumeración significa pues, que automáticamente te va a enumerar, ¿no? Entonces va a empezar 1, 2, 3, 4, 5 y te lo va a hacer de forma automática. Entonces se asegura 100% que no tengamos que estar escribiendo el número, ¿vale? Y vaya, que no tiene pérdida. Esto te lo pone solo, ¿vale? Perfecto. Entonces, ya tenemos de mi tabla de clientes mi ID y el nombre, el apellido, la dirección. Vamos a poner algo más. Vamos a poner, por ejemplo, la fecha de registro. Uy. La fecha de registro, por ejemplo. Ahora, ¿qué tipo de dato va a ser? Pues no va a ser texto corto, pues habrá aquí un tipo de dato de fecha, ¿no? Vale. Ahora, tengo la tabla de clientes y quiero añadir otra tabla más porque no tengo solo clientes, sino que también tengo, pues, ventas, ¿no? Pues he vendido porque, o sea, si tengo clientes porque he hecho una venta. Entonces, le doy a crear tabla, ¿no? Otra tabla más y le pongo, pues, tabla 1. Venga, pues vamos a vista diseño. Le voy a decir que va a ser la tabla ventas. Y me vuelve a poner la ID, ¿vale? Autonumeración, perfecto. Va a ser la ID de ventas. Y directamente me pone la clave principal. Yo se la puedo quitar o poner según quiera. Pero bueno, en este caso hemos dicho que está perfecto. Vale, en ventas, pues ¿qué podemos poner? Pues, por ejemplo, la cantidad, ¿no? Que he vendido. ¿De qué? Pues bueno, y la cantidad y el precio, pero también también podría poner, por ejemplo, si he hecho una venta, a qué cliente se la he vendido, ¿no? Claro, y a ese, si yo pongo esto cliente así, pues esto está perfecto, pero, ostras, se relaciona mucho, ¿no? Se tiene mucho que ver con la tabla que hay aquí. Entonces yo directamente, si yo relacionase esta tabla de aquí, perdón, tabla no, este campo de aquí con otro campo de aquí de clientes que me identifique al cliente, pues la voy a tener relacionada. ¿Qué campo hemos dicho que es el identificador de la tabla de clientes? Pues precisamente, bueno, sí, le damos a guardar, precisamente le habíamos dicho que el ID, ¿no? Entonces, yo tengo ventas por aquí. Vale, sí, que lo guardo. Yo tengo ventas por aquí. Y tengo clientes por allá. Oye, vamos a relacionarlas, ¿no? Vamos a relacionarlas. Vamos a decirle, que yo tengo aquí los clientes y las ventas, ¿no? ¿Lo veis? No sé si lo veis. Se ve bien. Y tiene que ver, ¿no? Entonces, si yo cojo y a clientes, a su identificador, cojo y la relaciono con aquí, con venta, obviamente exigiendo la integridad, ahora vemos qué significa esto, pero al final es que si se mueve una, pues también se mueva la otra, le doy a crear. Vale, bueno, me dice que no puede porque están abiertas estas dos tablas. Ahora, ya no están abiertas. Quiero relacionarlas y le doy a crear. A ver. Ah, vale, genial. Mirad lo que me dice. La relación debe ser sobre el mismo número de campos con el mismo tipo de datos. Vale, vamos a ver qué tipo de datos tiene una y tiene otra. Porque el ID sé que es de autonumeración, que sé que es el al final numérico, ¿no? Vamos a ver en venta qué tipo de datos le he puesto yo al cliente. Claro, le he puesto de tipo de datos, o sea, el formato de lo que yo puedo rellenar cuando esté hablando de un cliente va a ser como un tipo de datos de texto, ¿no? Va a ser número. Porque si yo lo quiero relacionar con los clientes, con el ID del cliente, a un cliente se le va a relacionar por su identificador, por un número. Si es el Pepito, que era el número 1, pues aquí tendré que poner que es el cliente 1. Porque es la manera única, es la clave que yo tengo para identificarlo. Entonces, si yo ahora sí digo, venga, guardar, y lo quito de en medio y hago de clientes
a cliente, ya he cambiado el tipo de datos y le doy a exigir referencial, ¿no? Perdón, a exigir la integridad y le doy a crear, entonces mirad, ya me lo ha relacionado, ¿vale? Hemos hecho esta relación de la clave principal de cliente con cliente de aquí. Por lo tanto, ¿cómo se llamará esta clave que tenéis la chuleta aquí? ¿Cómo se llamará esta clave dentro de ventas que está relacionada con la clave primaria o principal de clientes? Pues va a ser la clave foránea, ¿vale? O clave ajena o foránea. Que como dice aquí, es el campo en una tabla que corresponde a la clave primaria en la otra tabla, estableciendo así una relación obligatoria entre ambas. ¿Vale? Es la forma en la que yo tengo de conectar una a otra. Y siempre de la clave principal a la clave foránea. ¿Vale? Perfecto. Bueno, seguimos. Vamos a abrir ventas y clientes. Vamos a seguir. ¿Qué es la integridad referencial? Pues lo que hemos dicho, ¿no? Es una característica en la que garantiza la consistencia en las relaciones entre tablas. Eso significa que yo quiero asegurarme, ¿vale? Que incluso particularmente para claves primarias y ajenas, ¿no? Y foráneas, que coincidan con una clave, o sea, en las dos tablas, ¿vale? Claro, mantener esta integridad es esencial porque si no es que relaciona pues, un ID con el otro, no tendría sentido. Si se pierde la integridad referencial, se pierde el control sobre la precisión de los datos. ¿Vale? Bueno, más cosas de aquí. Esto es lo principal, ¿eh? Si habéis entendido todo esto que acabamos de hacer, ya tenemos mucho ganado, por lo menos en cuanto a entender sobre qué va, ¿no? Haces. Bueno, seguimos. ¿Cómo se guarda una base de datos de Haces? En la pestaña inicio. Vamos a ir viendo ahora a lo largo de todas estas clases las distintas pestañas que hay. Ahora, aquí en archivo, pues bueno, que sepáis que tenemos aquí, ¿no? En archivo, todas las opciones, no hay nada que resaltar, simplemente pues que cuando le damos a guardar como, ¿no? Pues aquí nos presenta todas las opciones, ¿no? Que tenemos para guardar. A ver. Bueno, pues si es una base de datos de Access, como hemos dicho antes, en la extensión, pues va a ser la ACCDB. Ahora, si son extensiones, o sea, si son bases de datos con una versión antigua y demás, pues van a utilizar la MDB, ¿vale? Si lo vemos aquí. Pestaña... Bueno, si queremos guardarla como plantilla, ¿no? Pues vamos a tener esta extensión. A ver. A ver. Vale, sí. Si luego, si en las opciones avanzadas, ¿vale? Estaba viendo por dónde íbamos. En las opciones avanzadas, pues vamos a tener las diferentes opciones, ¿no? Que vamos a poder empaquetar y firmar, crear ACCD, que al final es que compila, ¿no? Un archivo compilado. Vamos a poder hacer una copia de seguridad o ofrecer la posibilidad del SharePoint de compartir la base de datos en un servidor de SharePoint, ¿vale? Nos quedamos en esta pestaña y le damos a información. Aquí vamos a tener dos opciones, ¿vale? En compactar y reparar base de datos. Lo tenemos también en otra de las pestañas que más adelante la veremos. Y cifrar contraseña. Bueno, que sepamos que compactar y reparar lo que se refiere es a que reduce el tamaño, ¿vale? Para optimizar su rendimiento. Ahora, en cuanto a cifrar con contraseña, pues que sepamos que se puede cifrar la contraseña, pero cuidado,
es necesario cuando abramos la base de datos, cuando abremos el documento, que lo podamos abrir en modo exclusivo. Si no, no nos va a dejar cifrar la contraseña. ¿Vale? Esto lo tenemos en el cuadro en abrir de Access, una vez conforme pone aquí en la imagen. ¿Vale? Vale. Y bueno, pues ya está, ya sería todo en cuanto a la pestaña de archivo, por lo menos lo que quería comentar. Ahora, la pestaña de inicio. Pues bueno, aquí en esta pestaña lo que vamos a encontrar son opciones, ¿vale? En cuanto a los campos y los registros de las tablas, como hemos estado hablando. Pues bueno, pues a la hora de ordenar, ¿no? Copiar, el portapapeles, copiar, pegar, actualizar los registros, guardar, ¿no? Aspectos sobre búsqueda o formato de texto, ¿vale? Y aquí tenemos sus atajitos de teclado en cuanto a las diferentes opciones que hay, ¿vale? Muy bien, pues visto archivo, visto inicio, vamos a crear. Esta pestaña de crear es la más importante de toda la tabla, de todo el programa, porque es de donde nos vamos a sacar las tablas, de donde vamos a poder crear formularios, informes, consultas, ¿vale? Que al final es el núcleo de nuestro tema. Venga, vamos a crear tablas. Bueno, aquí es lo que he dicho, que es la parte más importante. Vamos a tener tres opciones para crear tablas. Vamos a poderle dar a tabla y sin más creamos una tabla vacía. Vamos a poder darle a diseño de tabla, que es que abre una nueva tabla pero en modo diseño, ¿vale? Recordamos antes cuando... bueno, vamos a darle en las vistas, ¿no? Directamente nos abre en vista de diseño, ¿vale? O la lista SharePoint que nos abre con un servidor SharePoint, ¿vale? En el momento en el que creamos tablas, se nos habilita la pestaña de tabla y campos de tabla. Mirad, lo voy a hacer grande. Aquí, como le he dado a diseño de tabla, pero si yo le doy a diseño, a crear tabla sin más, se nos habilita dos pestañas, tanto la de campos de tabla como la de tabla solo. ¿Vale? Lo vemos aquí. Vale. Se nos habilita la pestaña de tabla. Vale, muy bien. Ahora, vamos a hablar, aunque ya lo hemos adelantado antes, voy a pasar muy por encima. Como hemos dicho, porque, a ver, tenemos que tener claro que si estamos tablas en consulta, en formulario, informe, dependiendo de donde estemos, se nos abre una vista y otra, u otra. En este caso, como estamos ahora creando tablas, pues en tablas, cuando creamos tablas, se nos habilita solo dos tipos de vistas. La vista diseño, ¿vale? O la vista de hoja de datos. Ya lo hemos comentado, ¿vale? La vista de diseño, pues para poder configurar el campo, ¿no? Y configurar tanto el tipo de datos, ¿no? O la hoja de datos, que es donde vamos a ver más de lleno los registros. Vale, claro, todo esto mediante una serie de reglas. Vamos a poder nombrar los campos, pero hay una serie de reglas. Las reglas son que los campos pueden tener 64 caracteres, más no. Y pueden contener combinaciones de letras, números, espacios, tal, con excepción de estas cuatro cosas que pone aquí, con excepción de puntos, de signos de exclamación, de acentos y de corchetes. Además, tampoco se puede comenzar por un espacio y no deben incluir carácter de control, ¿vale? Vale, esas son las reglas que hay para nombrar los campos. Y ya con eso, pues vamos a crear campos. Entonces, venga, pues vamos al siguiente. Vamos a hablar de los tipos de datos. Como digo, al final, una vez que yo tengo claro qué campos voy a poner, no puedo poner, como antes me ha pasado, que tenía el ID, el cliente, ¿no? O como aparece aquí, el precio. ¿Vosotros creéis que el precio corresponde a un tipo de dato de texto corto? Pues obviamente no. Será, pues no sé, pues será moneda o será número, pero texto corto no. ¿Vale?
Entonces, bueno, estos son todos los tipos que tenemos disponibles. Tenemos el texto corto, el texto largo, ¿vale? Aquí están. Tenemos sus capacidades. La capacidad del corto son 255. La del texto largo, su tamaño es de 1 giga, aunque los controles para mostrar 64.000 caracteres, bueno, esto es una barbaridad. No quiero que os quedéis, bueno, sí quiero que veáis esto, ¿no? En cuanto a las capacidades, ¿no? Y las capacidades máximas que yo puedo poner dependiendo de un tipo de dato u otro, pero un poquito más abajo, si os fijáis, a ver, que lo tengo por aquí abajo, aquí abajo. Aquí, antes de empezar relaciones, hay un link en concreto en el que se especifican los tipos, los tamaños máximos de ACE. No solo para los tipos de datos, sino para un poco otros aspectos, ¿vale? Lo veréis un poquito más adelante, como digo. Entonces, bueno, texto corto y largo, tipo de datos de número, ¿vale? Los campos, los tamaños disponibles, pues bueno, los que veis aquí, ¿vale? Dependiendo de si, por ejemplo, el número pues puede ser un número entero o puede ser que sea decimal, ¿no? Entonces tenéis muchos decimales, en fin. Aquí vemos todos esto pueden preguntarlo, ¿eh? ¿Cuál es el tamaño del campo de tipo número entero? ¿Vale? Que lo sepamos. Ahora, que es un número grande, pues bueno, almacena hasta 8 bytes. Vale, más tipos de datos, pues de fecha, bueno, podemos verlo también aquí, de fecha, ¿no? Que tenemos fecha y hora o fecha y hora extendida, dependiendo de cómo de grande quiero que aparezca la fecha, por eso también tiene diferentes tamaños. Los de moneda, ¿no? Pues con los de moneda, ya sea euro, ya sea otro dólar o lo que sea. Autonumeración, que este es el que utilizamos normalmente para el ID, ¿no? ¿Acordáis? El tipo de datos sino, pues este es un tipo de dato de lógica, ¿no? O sí o no, o verdadero o falso. ¿Vale? Bueno, el tipo de dato de objeto OLE, que al final es el que permite almacenar imágenes, gráficos, ¿vale? U otros objetos. Un tipo de dato de hipervínculo, que es que te direcciona a otro archivo, ¿vale? O a un documento. El tipo de datos adjuntos, en el que podemos adjuntar imágenes, documentos, hojas de cálculo, bueno, otros documentos, ¿vale? El tipo de dato calculado, que es en el que, a ver, vamos a verlo aquí. Por ejemplo, yo tengo aquí la cantidad y el precio que es precio unitario. Pero ahora necesito el total, porque yo sé el precio de lo que me cuesta un producto y aquí tengo las cantidades, o sea, un producto no, el precio sí o sea, el precio que me cuesta una cosa, un producto, o sea, ahora tengo que multiplicarlo por la cantidad del producto que me lleve. Por lo tanto, aquí necesito un campo que se llama total. Y ese total va a ser la multiplicación entre precio unitario por la cantidad. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que tiene que ser un dato calculado, ¿no? Y ahora me abre la generación de expresiones. Me abre aquí, vale, o sea, lo que me dice, vale, es un tipo de dato calculado, pero ¿qué quieres que calcule? Oye, pues mira, yo quiero que el precio lo multiplico por la cantidad. Para darle a multiplicar, es igual que en Excel, sería con este signo, con este operador, ¿vale? Que es la de multiplicación. Entonces, precio por cantidad, aceptar. Y ya se ha guardado esa expresión, ¿vale? Y cada vez, y cuando yo, o sea, este dato se va a calcular solo. Hablando de operadores, que ha salido aquí ahora el caso, también un poquito más adelante os pongo un link que os direcciona, un hipervínculo que os direcciona a la página oficial de Microsoft, siempre páginas oficiales, por favor,
en el que vemos pues absolutamente todos los operadores que podemos utilizar, ¿vale? Esto parece una tontería, pero a lo mejor estamos aquí que sí que no lo sabemos y de repente me pregunta en el examen, dime qué operador es el que utiliza haces para elevar un número a otro. Y dices tú, ostras, me acaban de pillar. Bueno, para que no se nos olvide ese, ¿vale? Bueno, operadores de comparación, operadores lógicos y operadores de concatenación. Este lo preguntaron una vez, ¿vale? Y luego, bueno, otros operadores especiales. En fin, ya llegaremos ahí, ¿vale? Pero quería comentar porque ha salido al caso. Venga, más, bueno, y tipo de datos de asistente para búsqueda. No es un tipo de dato propiamente dicho, pero que sepamos que se puede poner para crear un campo de búsqueda en el que se busque por el contenido de otra tabla y además también permite almacenar varios valores, ¿vale? Muy bien. Ya hemos visto los tipos de datos, ya bajamos la vista aquí a propiedades de campo, ¿vale? Las propiedades de campo. Y vemos que tenemos por un lado las propiedades de campo general y las propiedades de campo de búsqueda. Es decir, ya una vez que yo le he puesto a cada campo su tipo de datos, el formato que quiero, ¿vale? No quiero decir formato porque se puede confundir, sino el tipo de dato que yo quiero en cada campo, pues bueno, cantidad está mal, sería número, precio unitario, vale, el precio como una moneda y esto calculado, perfecto. Vale, ahora sí que está bien. Cuando yo ya tengo los tipos de datos configurados, ahora aquí me aparecen las propiedades de campo que no solo me dicen que puedo ponerle un tipo de datos, sino también pues, puedo cambiarle pues, el tamaño, ¿no? Por un lado, luego el formato, porque al final es un número, pero vale, es un número y que pues aquí tengo todos los formatos que tengo disponibles para el tipo de datos de número. Si tengo el de moneda, por ejemplo, como tengo aquí, pues el formato pues puede ser euros, ¿no? Puede ser un porcentaje, ¿no? Porque bueno, puede ser científico, de notación científica, en fin, bueno. Eso en cuanto a el formato, ¿vale? Dependiendo del tipo de campo. Ahora, el título que aparece aquí. Pues bueno, desde aquí también directamente puedo ponerle el título, ¿no? del campo que cuando yo le dé a la vista de tablas, pues me aparece. Luego, más propiedades, indexado. Un índice permite acelerar la búsqueda y la ordenación en un campo, aunque hace que las actualizaciones sean más lentas. Bueno, simplemente que sepamos que puedo indexar el campo, ¿no? Y aquí te pone abajo o sea, el tipo, esta propiedad, si está habilitada, dependiendo de para qué campo sea, ¿vale? Está disponible para todos, perdón, campo no, tipo de datos. Está disponible para todos los tipos de datos, excepto OLE, o sea, si yo ahora aquí tuviese, imaginar, en cliente, bueno, en precio unitario tuviese un objeto OLE, pues ya no me aparece aquí que lo pueda indexar, ¿vale? Las opciones de indexado. Vale. Bueno, seguimos. Alineación del texto, pues le especifico que si lo quiero izquierda, derecha, arriba, abajo. Siguiente, máscara de entrada. Y aquí sí que me paro porque preguntan muchísimas preguntas te haces en cuanto a la máscara de entrada. A ver, la máscara de entrada lo que hace es que te personaliza, ¿vale? Y todavía más lo que tú puedes registrar en un campo concreto. Es decir, no solo te digo que va a ser este tipo de datos, normalmente pues se utiliza para personalizar datos como por ejemplo el nombre, apellido y demás. No solo te digo que va a ser de un tipo de datos de texto corto, sino que además te voy a poner una máscara de entrada para que solo puedas escribir
lo que yo quiero que escriba. ¿Vale? Para eso, pues te voy a decir, oye, que este es mi molde, que si tú aquí en texto corto me pones, no sé, pues 6 o 7 números cuando te estoy viendo el código postal, pues es que no te voy a dejar. ¿Vale? Porque entonces no me estás poniendo un código postal, me estás poniendo otra cosa. ¿Vale? Entonces, pues al final eso es lo que hace una máscara de entrada. Personalizar el aspecto de los datos y definir, ¿vale? Por adelantado que la entrada de esos datos se adecue, ¿no? al formato que tú, o al formato, las especialidades, las especificaciones que tú quieras. Bueno, entonces, ¿qué nos dice más aquí? También podemos usar caracteres que definen máscaras de entrada. En la siguiente lista se explica cómo ésta controla la entrada de datos. Vale. Bueno, aquí tenemos como una tabla en la que ya nada más que por definición, ¿no? de máscaras de entrada, tiene asociado como un código, estos son caracteres, pero que al final son códigos, en los que si yo lo pongo este código en las máscaras de entrada en un campo concreto, pues va a hacer lo que pone en la explicación. Por ejemplo, vamos a poner aquí, por ejemplo, teléfono, ¿no? Que va a ser al final un número. ¿Sí? Número. Vale. El teléfono. Pues teléfono al final tiene nueve dígitos, ¿no? Y va a ser todo números como tal, no van a ser letras. Entonces, yo a la máscara de entrada le digo, mira, cuando alguien te intente poner un teléfono, quiero que sí o sí te ponga 9 dígitos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues bueno, pues entonces si yo pongo aquí en máscara de entrada estos caracteres, que aquí lo que me dice tanto el 0 como el 9, te dice el usuario debe escribir un dígito, del 0 al 9, hacen los dos lo mismo. Si yo pongo aquí 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9 veces, al final yo lo que estoy obligando a esa persona que va a ingresar un registro es que me ponga 9 números. ¿Vale? Sin espacio, sin nada de letras, no. Dígitos, ¿vale? Entonces, vamos a comprobarlo. A ver, se ha guardado ya, ¿no? Entonces le digo, venga, guardar. Y vamos a ir a ver hoja de datos. Venga, y yo le pongo aquí Pepito Ramírez. La dirección en calle Lomo, no sé, se ha registrado este día y el teléfono, vale, y aquí en teléfono le digo, vale, teléfono, 6, ¿veis? Que solo me da la opción de poner, bueno, aquí he puesto 22, 9, 6, 5, 2, esto, ya está. No tengo más opciones. Y si yo cojo y aquí, pues intento poner una G, es lo que intenta poner, me dice, que no, que solo números. ¿Vale? De esa manera, pues me está obligando a poner, pues eso, dependiendo de este código, de estos caracteres, pues con su explicación correspondiente, ¿no? Con lo que significa, pues me obliga a poner X máscaras de entrada, ¿vale? Estas máscaras de entrada están disponibles para texto corto, para números grandes, para fecha y hora y para moneda. ¿Vale? O sea, texto, número, moneda, fecha, ¿vale? Venga, vamos a volver a la vista de diseño para ver más propiedades de campo.
Vale, el valor predeterminado, ¿no? Es el valor que si no pone nada, ¿no? Él toma ese campo, ¿vale? Por el hecho de crear el nuevo registro. Está disponible para todo, excepto para autonumeración, OLE, adjunto y calculado, ¿vale? La regla de validación. La regla de validación permite definir una expresión que restrinja los valores, ¿vale? De manera que si es una regla, si te pasa, nada, no me vale, ¿vale? Por ejemplo, en un campo de moneda se puede indicar que no se aceptan valores menores de cero. Claro, ¿cómo va a ser negativo el número, el dinero? Entonces, si yo le pongo esta expresión en un campo de moneda, pues por ejemplo, aquí en venta, campo de moneda, en regla de validación, si yo le pongo esta expresión, no me va a dejar poner valores negativos, ¿vale? Siguiente, texto de validación. Aquí con el texto de validación es simplemente que si no ha cumplido la regla que le hemos puesto, que define el mensaje que aparece, ¿vale? Si se infringe. El requerido, bueno, aquí el requerido significa que te obliga, por así decirlo, en un campo que es obligatorio. O si es obligatorio, si no, le damos a requerido o no, o sí o no, pues nos obliga a ponerlo o no.